Muy bien, abramos nuestra Biblia, hermanos, Génesis capítulo 16. Abramos ahí, encontramos acá la historia, una parte de la historia de la vida de Abraham en este momento. Génesis 16. Y le he titulado a este mensaje Una iglesia libre. ¿Puedes decirlo conmigo? Una iglesia libre. Una vez más, una iglesia libre. Amén. Entonces, leemos acá en el capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Díganme amén si están conmigo o si ya lo tenemos ahí, lo vamos leyendo. Leo de la NTV, Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai, que después el Señor le cambió el nombre por Sara, ¿no? En este momento Sarai. Y también leemos ahí que Abraham era Abraham, después el Señor le cambia el nombre por Abraham, ¿no? Cambió una letra nomás en los dos nombres, pero cambiaba todo el significado también de los dos nombres, tanto de Abraham como de Sarai. Tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Era una costumbre en estos tiempos, esta situación. Cuando una mujer no podía tener hijos y era la señora de la casa, era la esposa del amo, en muchas ocasiones ocurría esto. Si la mujer estaba de acuerdo, en este caso Sarai fue la que tuvo la idea, como era estéril, no podía tener hijos y ya estaba muy mayor, ella muy avanzada en edad, le propuso a Abraham que se acostara con la esclava, con la sierva, para que de alguna manera pudiera tener descendencia. Y en esos tiempos, en aquellos días, era una costumbre y era una forma, de alguna manera, que ese hijo, aunque era hijo natural o biológico de la sierva, como era hijo del Señor, en este caso de Abraham, podía ser un heredero, ¿no? Podía tener el hombre un heredero y descendencia. Así que le propone Sarai esto a Abraham: acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. De alguna manera los hijos también se le atribuían al matrimonio principal, a los señores, a los amos, pero biológicamente siempre iba a ser hijo de la esclava. Y Abraham aceptó la propuesta. Versículo 3. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Y este es un error grave que comete Agar, porque le debía, de alguna manera, esa condición, le debía, ella siendo esclava, siendo una sierva, que no tenían derechos en esos días, en ese tiempo, de alguna manera que su señora haya confiado en ella, el que pueda darle descendencia a su esposo. Sin embargo, la actitud de Agar acá es que empezó a tratar con desprecio, ¿no? a la señora de la casa, a su ama, ¿no? A su dueña. La empezó a tratar con desdén y aprovechando que en esos días también era tan valioso el hecho de poder tener hijos, y una mujer que no podía tener hijos
en esos días. Hoy en día también es doloroso para la mujer, pero en esos días era mucho más. Culturalmente era vista la mujer como una mujer casi que tenía una maldición encima, porque no podía darle heredero a su esposo. Entonces fíjense qué curioso, la actitud de Agar es que ya desde el embarazo empieza a tener discordia y a despreciar y a enorgullecerse de alguna manera y no sé si inconsciente o conscientemente, pero a creerse más que su misma señora, que era la que había dado el ok y la que había iniciado de alguna manera este propósito. Entonces, verso 5, entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Fíjense, Sara en este momento le echa la culpa a Abraham, y la verdad que Abraham tenía parte de culpa, había estado involucrado en el asunto, ¿no? Había aceptado y se había acostado con la sierva, pero la dueña de la idea, ¿no? ¿Quién era? Era Sara, y ella misma se había metido en el lío, ¿no? Todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Fíjate acá, el conflicto entre las dos mujeres fue tremendo, porque una la menospreciaba, la despreciaba, la miraba por encima del hombro a la otra, pero la señora Sarai, como era su ama, empezó a tratarla con mucha dureza, empezó a exigirle mucho más, y me imagino que el trato verbal debe haber sido muy fuerte también. Entonces, a tal punto que Agar decide huir de la casa. Seguimos leyendo. ¿Están conmigo, hermanos? El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur o a Sur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Fíjate que el Señor se le aparece, ¿no? Y le da un mensaje. Ella estaba huyendo, pero el Señor le dice, tenés que someterte, tenés que aprender a sujetarte, porque Sarai es tu señora, tu dueña, tu ama. Regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también le dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre, y acá le describe cómo iba a ser el niño que iban a hacer, Ismael. Dice, este hijo tuyo será un hombre como indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares, ¿no? Así que Ismael iba a ser un rebelde, iba a ser como un burro, dice acá, ¿no? Testarudo, iba a ser cabeza dura, iba a tener conflicto con todos sus familiares, ¿no? Así que un pequeño lío, ¿no? Se le estaba iniciando ahí para Abraham y para Sara y para toda la casa, ¿no? Ismael todavía no había nacido y ya era un conflicto esto, ¿sí o no? Así que cuando naciera, imagínense lo que esto iba a ser. Dice el verso 13, a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Y a partir de ahí ella le empieza a llamar así al Señor, el Dios que me ve, porque Dios la tuvo en cuenta ahí. Y después termina el relato diciendo que encontró que ella vuelve a la casa
de Abraham. Y verdaderamente el niño nació y le llamó Ismael. Amén. ¿Cómo era Ismael? ¿O cómo iba a ser Ismael? Rebelde, ¿no? Como un burro. Iba a ser indomable, ¿no? Tremenda la palabra, ¿no? Indomable. O sea, que nadie te pueda controlar, ¿no? Que nadie lo iba a poder domar de alguna manera, ¿no? Así que iba a ser chúcaro toda la vida, ¿no? Iba a ser un hombre así, tosco y rebelde. Ahora, acompáñenme, hermanos, leamos un poquito más adelante. Quiero que vayamos a Génesis 21. Acompáñenme ahí. Génesis capítulo 21, a partir del versículo 8. Saben ustedes que, bueno, conocemos la historia de Abraham, ¿no? En este momento le van a hacer Ismael, pero Dios le había prometido antes, de hecho en el capítulo anterior, en el capítulo 15 de Génesis, es cuando Dios le promete que le iba a dar un hijo y que el hijo iba a ser de Sarai, y que ese hijo se iba a llamar Isaac y que ese hijo le iba a dar descendencia, ¿no? Entonces, el suceso acá de Ismael tiene que ver con apresurarse y no saber esperar el momento de Dios, porque Isaac iba a nacer y era el propósito de Dios. Y así fue. Isaac nació, Ismael también nació antes, ¿verdad? Así que Ismael era más grande, pero Isaac, que era el hijo que Dios le había prometido a ese matrimonio, a esa pareja que no podían tener hijos porque eran muy mayores y porque Sarai era estéril también, Isaac iba a nacer de un milagro y de hecho nació. Amén. Así que ahora tenemos a los dos muchachos acá. Miremos lo que dice acá la palabra. Capítulo 21, versículo 8 de Génesis. Cuando Isaac creció, Isaac era el hijo de la promesa. Diga conmigo, el hijo de la promesa. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, así que creció, pero tenía pocos años, no era muy mayor. Tenía pocos años, recién estaba por dejar el pecho de la mamá. Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, que era más grande todavía, se calcula que Ismael en este momento tenía entre 12 y 13 años, así que estaba en la preadolescencia. Cuando Isaac, el hijo de la promesa, estaba siendo destetado, Ismael ya estaba como un preadolescente. Así que Ismael ya estaba mostrando, ya estaba manifestando ese carácter indomable que tenía, ¿no? Ese temperamento rebelde que tenía. ¿Sí o no? Se empieza a notar a esos años, ¿sí o no? Los adolescentes que están acá, o los papás que están acá, ¿no? ¿Sí o no? No, cuando empieza, cuando son chiquitos los niños, uno puede ir llevándolo, pero después hay un momento que ya, bueno, Ismael estaba ahí, en ese momento, en la edad del pavo, vamos a decir, ¿no? Pero además tenía todo este trasfondo. ¿Y cómo iba a ser? ¿De dónde venía todo esto, hermano? También venía de su mamá. Ya sabemos cómo fue su mamá. Ya desde el embarazo, en vez de aprovechar esa posibilidad para ella ser honrada y para ella, de alguna manera, acomodarse entre el Señor y la señora que le habían dado ese honor, esa honra, esa posibilidad, ¿no?, de darle heredero, ella se pone en una postura en contra de la señora. Bueno, el chico más o menos por el mismo camino. Versículo 9. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Te das cuenta? ¿De quién lo aprendió? ¿De dónde lo sacó? Y probablemente vio a su mamá, que siempre despreciaba y siempre se burlaba de Sara. Ahora Sara ya había recibido el milagro e Isaac ya estaba allí, pero Ismael, siendo el mayor, se burlaba de su hermano Isaac.
Entonces ella se dirigió a Abraham, Sara, ¿verdad? Que se da cuenta de esto y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Se pone firme ahí Sara y dice: este se burla constantemente de mi hijo. La madre se burla de mí. Son un incordio en medio de nosotros. Así que esta idea que tuve, ella está reconociendo. Lo que pasa que era Abraham el que tenía que determinar. Era el Señor, era el amo, era el que tenía la última palabra ahí. Entonces ella va a él y le dice: esto no se aguanta más. Este chico no va a tener herencia con nosotros, porque es un irrespetuoso, es un rebelde, indomable, y además se está burlando de mi hijo constantemente, ¿no? No hay nada que nos moleste más a los padres que se burlen de nuestros hijos, ¿sí o no? Los que son papás acá. Cuando hay otros niños, y más si es más grande todavía, ¿no? Vienen y se te burlan, te dan ganas de meterle un trompadón, ¿no? No lo hacemos porque no somos indomables, ¿no? Sino que estamos domados por el Espíritu Santo, pero ¿no? La mamá sobre todo es como que, no sé, te tocan ahí lo más amado, lo más querido. Y Isaac era el único hijo de Sara, así que ella dice: no lo permitiré. Verso 11: esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo también, ¿no? Claro, Isaac era solo hijo de Sara. Ismael era solo hijo de Agar. Cada una tiraba para su hijo, pero Abraham era el padre de los dos, ¿no? Qué lío, ¿no? Para Abraham, ¿qué te parece? Los varones acá, qué liazo, ¿no? En el que se metió por apurarse, por no esperar el tiempo del Señor, porque Dios le había prometido que Isaac iba a venir. Esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, fíjate lo que le dice el Señor a Abraham. Esto es palabra de Dios, ¿no? En ese conflicto, porque Abraham, yo me lo imagino, dice: bueno, tenemos un lío acá, pero los dos son hijos míos. O sea, yo no puedo despreciar a uno y querer más al otro. Pero Dios le habla acá y le dice: no te alteres por el muchacho de tu sierva y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, o sea, de Ismael, porque él también es hijo tuyo. Así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Amén. Hasta acá leemos la historia. Amén. La tradición dice, hermanos, que de este Ismael, este primer hijo de Abraham, provienen todas las naciones árabes, todas las naciones, muchas de ellas islámicas, ¿verdad? Así que se cumple esta palabra de Dios, que en el hijo de la sierva iba a nacer una gran nación, un gran pueblo, ¿verdad? Y en nuestros días son un pueblo muy numeroso, ¿sí o no, hermanos? Amén. Ahora, de Isaac iba a venir la otra descendencia, que era el pueblo de Dios, el pueblo judío, los israelitas, que hasta el día de hoy constantemente están en guerra. Lo vemos en nuestros días, palestinos contra judíos, ¿verdad? Son naciones islámicas apoyando y siempre queriendo y siempre estando en guerra, en contra, en conflicto de Israel. De acá viene este origen, ¿verdad? Y esas naciones y esos pueblos tienen esa característica, son indomables, ¿sí o no? Son violentos. Amén. Entonces, hay una raíz y viene de este tiempo, no viene de antaño, de estos días. Ahora, no es mi punto, pero sí quiero dejar claro que Dios no dejó desamparada a Agar, aunque Agar tuvo que salir de la casa, porque si no, no se iba a poder cumplir el propósito que Dios tenía con Isaac, porque él era el hijo de la promesa, era la descendencia y era el heredero también. Amén, hermanos.
Dios iba a ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese era el plan del Señor. Ahora, Agar tiene que salir, pero Dios no la deja desamparada porque Dios le provee agua en el desierto y después una esposa para el muchacho también, y lo dice el resto de los versículos. Y Dios hizo de Ismael también una gran nación. Así que a pesar de que era un cabeza dura, indomable, etcétera, fue un líder de ese tiempo. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, fíjense qué conflicto tremendo que hubo en este momento. Ahora, ¿por qué hemos leído toda esta historia? Porque quiero que vayamos a Gálatas y quiero que me acompañen ahí, porque el apóstol Pablo es el que, hablándole a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, es el que hace resurgir esta historia, este conflicto que hubo entre Agar y Sara, Ismael e Isaac. Vamos a leer juntos acá en Gálatas capítulo 4, acompáñenme ahí. El contexto de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, aquí estamos en el Nuevo Testamento, aquí ya el Señor Jesús murió en la cruz, resucitó. La iglesia, esta es una de las iglesias del primer siglo, se estaba desarrollando. Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, vemos muchos de los errores que cometió la iglesia primitiva. Gracias a Dios por esos errores. Amén. Porque por esos errores y esas correcciones del apóstol Pablo es que nosotros tenemos toda la enseñanza hoy del Nuevo Testamento. Amén. Y son errores que nosotros muchas veces cometemos. Y son pecados en los que nosotros incurrimos también como iglesia en nuestros días. Amén. En el caso de la iglesia de los Gálatas, ¿qué era lo que había pasado? Los Gálatas habían aceptado el mensaje de Jesucristo, habían recibido a Jesús en su corazón, estaban creyendo en la muerte y resurrección del Señor Jesús, lo habían tomado como su Señor, pero muchos falsos maestros se habían metido en la iglesia y estaban judaizándolos, estaban intentando que volvieran a las tradiciones judías, a la religión judía. Por ejemplo, una de las tradiciones, que está en la ley y que era de las más fuertes, era la circuncisión. Y había muchos falsos maestros que estaban hablando, enseñando, y había muchos de la iglesia que estaban volviendo, habían aceptado la salvación por fe, como era la predicación del apóstol Pablo, como es el evangelio, la buena noticia, ¿verdad? La salvación es por fe en Cristo Jesús. Ahora, muchos estaban enseñando que había que volver a las tradiciones judías, entonces gran parte de la iglesia, la mitad de la iglesia aproximadamente, estaba volviendo a esas prácticas y creyendo que en esas prácticas de la ley estaba la salvación, que no iban a ser salvos si no se circuncidaban, si no guardaban el Sabbat, si no, etcétera, etcétera. En estos días, una cantidad innumerable de tradiciones y de leyes que no eran solamente la ley mosaica, sino los 10 mandamientos y otros puntos de la ley, sino muchas otras tradiciones que en esos días los fariseos habían impuesto al pueblo. Así que era todo una religiosidad tremenda. Y había muchos creyentes verdaderos que habían aceptado a Jesús y que estaban volviéndose a esas tradiciones y estaban perdiendo la fe en el Señor Jesucristo y poniendo la confianza en sus obras. Amén. Porque a eso es a lo que nos lleva la religiosidad en nuestras vidas. Amén. Creer que nosotros podemos alcanzar la salvación y que lo que puede ocurrir en nuestras vidas, los milagros que Dios puede hacer o el propósito de Dios se puede cumplir en nuestras obras. Amén, hermanos. Que de alguna manera fue lo que pasó con Agar y con Sara. Dios había hablado, amén. Dios había prometido un hijo, pero como según Sara y según Abraham se demoraba y el Señor aparentemente no iba a poder cumplir eso, empezaron a hacerlo a su manera y en sus obras idearon este plan, que se acueste con la sierva
y de ahí nació un Ismael y todo un conflicto tremendo, como ya hemos leído. Amén. Así que el apóstol Pablo tiene que salir acá a corregir lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. Estaban volviendo a la religiosidad y estaban perdiendo la libertad del espíritu, la libertad que nos produce a nosotros como iglesia, hermanos, saber que el justo por la fe vivirá. Amén. Que esto no es por obras, sino es por fe. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Entonces tiene que corregir esto y lo dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Lo dice por toda la carta a los Gálatas, pero he tomado este pasaje para que el Señor nos pueda hablar acá directamente a nuestro corazón. Tocarle, hermano, que tenés al lado, al que tenés más cerca, y decirle: esto es para vos, esto es para nosotros. Amén, hermano. Estamos en este punto. Capaz que alguno lo está viviendo y necesita corregirlo. Capaz que para otro es una advertencia. Y el Señor está diciendo: ojo, ojo acá, no cometan este error. Restauración y Vida, no metan la pata, no pisen este palito, porque es un engaño del enemigo. Amén. Verso 21 dice así: díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, porque estaban volviendo, recuerden, muchos estaban volviendo a vivir bajo la ley, habían aceptado el evangelio por la fe, pero ahora estaban volviendo a las tradiciones de la ley. Y entonces los exhorta: díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Fue así, sí o no? ¿Cuántos hijos tuvo? Tuvo 2, ¿no? Lo acabamos de leer, ¿no? Acabamos de leer toda la historia para corroborar esta palabra, ¿no? Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava, el primero, ¿no? Y el otro de su esposa, quien había nacido, ¿cómo nació Sarai? Libre. Esto es muy importante. Una nació esclava, una era esclava y la otra era libre. Amén. Quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue resultado, escucha, esto es poderoso, fue resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Amén. Fíjate acá. Nos dice acá la palabra y el apóstol Pablo lo pone de esta manera. El hijo de la esclava fue un intento de Abraham y de Sara de alcanzar el cumplimiento de la promesa de Dios, pero con recursos humanos, ¿no? A la manera de ellos, ¿no? En sus fuerzas, a su manera, con su idea. Y hermano querido, déjame decirte algo, chicos, los que estamos acá, todos nosotros, las promesas de Dios no se alcanzan a nuestra manera. ¿Puedes decirlo conmigo? Las promesas del Señor no las voy a alcanzar a mi manera, con mis intentos humanos. Jamás. Las promesas de Dios, ¿sabe cómo se alcanzan las promesas de Dios para nuestra vida? Por fe. Porque cada promesa que Dios ha soltado sobre nuestras vidas, cada palabra que Dios ha soltado sobre nuestras vidas, cada texto que hay en la Biblia, que es una promesa para nosotros de bendición de Dios, de favor de Dios, de multiplicación del Señor, de salvación de Dios, como en este caso había muchos que estaban dudando de la salvación porque no estaban cumpliendo la ley, las tradiciones de la ley. Hermanos queridos, las promesas del Señor en nuestras vidas se van a cumplir solo por un milagro de Dios. La manera de alcanzar las promesas, las palabras que Dios ha soltado sobre nuestras vidas van a ser por un milagro sobrenatural de Dios. Amén. Si lo queremos lograr en nuestra fuerza, si lo queremos lograr a nuestra manera, por más que hagamos lo que hagamos, hermanos queridos, no van a hacer Isaac, lo que van a hacer es Ismael. Cuando forzamos nosotros, si hay algo que Dios nos ha hablado, si hay algo que Dios nos ha dicho, si hay algo que Dios te ha prometido, si hay una palabra que vos has recibido del Señor y vos ves que pasan los años y a lo mejor todavía no ves el cumplimiento y vos empezás a hacer las cosas a tu manera, empezás a manipular o querer esto o mover para que eso suceda, hermanos queridos, lo que sale de ahí es
terrible, es conflicto. Lo que sale de ahí es un Ismael, algo indomable, algo que está en rebeldía a lo que Dios dijo, porque eso fue el nacimiento de Israel, de Ismael, perdón, porque Dios había hablado de que era Isaac el que iba a nacer. Amén, hermanos. Así que de alguna manera fue rebelarse contra el plan verdadero del Señor. Y vamos a ayudarle al Señor, vamos a hacerlo a nuestra manera. Amén. Hermano querido, hermana, que estamos acá, no intentemos ayudar al Señor con nuestras ideas. Esperemos el tiempo de Dios, seamos fieles al Señor en lo que nosotros tenemos que hacer y Dios se va a encargar de hacer milagros. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. ¿Lo creen conmigo? Va a ocurrir por un milagro, va a ocurrir por un suceso sobrenatural. El nacimiento de Isaac tenía que ser inevitablemente un milagro. El nacimiento de Ismael no fue un milagro, porque Agar era más joven, porque Agar era fértil, ¿no? Y el problema de que no naciera Isaac de Sara no era Abraham, era Sara, la que era estéril. Ahora, en el caso de Ismael no se necesitó un milagro. Hay muchas cosas que ocurren en nuestra vida, hermanos, que suceden, que van ocurriendo, que van sucediendo, que vamos alcanzando, pero que no tienen que ver con los milagros de Dios, porque las podemos alcanzar nosotros, porque son cosas que podemos hacer en nuestra fuerza, con la habilidad que tenemos, natural. Ahora, las promesas del Señor y la palabra que Dios ha soltado sobre tu vida, solo la vas a poder alcanzar sobrenaturalmente. Amén. Porque para alcanzar eso vas a necesitar fe. Si no necesitamos fe es porque nosotros lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Amén. Ahora, si necesitamos fe es porque es inalcanzable para nosotros. Y ahí es cuando el Señor se glorifica, cuando el Señor puede hacer un milagro y cuando el Señor se lleva toda la gloria. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Así que tenemos que volver a creer en los milagros del Señor. Puedo decirlo conmigo, tengo que volver a creer en los milagros del Señor. Porque ¿sabe cuál es el problema acá, hermanos? Es que empezamos a confiar más en nosotros mismos que en Dios. Empezamos a confiar más en nuestra propia opinión, en nuestro pensamiento que en Dios. Dejamos de creer en los milagros que Dios puede hacer, porque ya podemos nosotros de alguna manera hacer nacer a Ismael. ¿Sí o no? Y empiezan a nacernos Ismaeles en nuestra vida y resulta que son líos, conflictos por todos lados. Y lo que nace es algo indomable, es algo que está en rebelión contra el propósito de Dios. Lo que Dios tenga con nosotros, lo que Dios tenga con esta iglesia, con esta casa, van a hacer de forma milagrosa. No va a ser por nuestra capacidad, no va a ser por nuestra habilidad, no va a ser porque nosotros, seamos humanamente profesionales, etcétera, o excelentes. Van a ser por el poder del Espíritu Santo y por un milagro del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Y porque le creemos al Señor. Y vamos a hacer todo lo posible para obedecerle al Señor y para ser fieles al Señor. Pero llegaremos hasta un punto. Lo que Dios quiere con nosotros está mucho más allá y necesitaremos la fe para alcanzar eso sobrenatural de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y cuando lo alcancemos, hermanos, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a saber que sin Dios, eso que alcanzamos era imposible. Y entonces eso te lleva a ser agradecido al Señor con todo el corazón. Y eso te lleva a alabarle al Señor, porque de otra manera no hubiese podido llegar nunca. Amén. Como le pasó a Sara, que entendió, y toda la vida esa mujer agradeció al Señor, porque si no fuese por un milagro, nunca hubiese podido tener un hijo. Amén. Amén, hermanos. ¿Se entiende el concepto? Ahora el enemigo va a querer llevarnos siempre a hacer las cosas en nuestra fuerza, a nuestra manera, con nuestro razonamiento. Y yo no digo que no haya que razonar, claro que sí, Dios nos ha dado una inteligencia, tenemos que usarla, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, no podemos apagar la fe, no se puede apagar la fe en nosotros. No podemos dejar de creer en los milagros del Señor. Cosas imposibles y cosas sobrenaturales, Dios quiere que sigan ocurriendo en nosotros. Y de lo sobrenatural, de lo milagroso de Dios es donde nacen los Isaac.
del Señor. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Hijos de la promesa. Propósitos que van a ser promesas de Dios, ¿no? No vamos a cortar camino. No vamos a tomar un atajo. No lo vamos a hacer a nuestra manera. Vamos a esperar en el Señor y vamos a esperar el milagro de Dios. Y cuando sea el tiempo, entonces eso va a ser perfecto. Y eso es lo que va a traer heredad de Dios a nuestras vidas. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? Muy bien. Mira, avancemos un poquito más. Leamos un poquito más. El verso 23 dijimos: el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Jamás las promesas de Dios se van a lograr con intentos humanos. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. La ley te hace esclavo, no porque la ley sea mala, sino porque la ley expone lo que está mal. Amén. La gente en nuestros días va presa porque hay una ley. Si no hubiese ley, no irían presos, porque no hay ordenanza. Pero como hay una ordenanza, el que infringe esa ordenanza va preso, ¿verdad? Por eso es que la ley te hace esclavo, o la ley es la que te hace ir preso, ¿verdad, hermano? No es que la ley te encierra, te castiga, o es una cadena que te... No, pero pone un límite, y el que traspasa ese límite, entonces, ¿se entiende, hermanos? En la ley Dios estableció lo que estaba bien y lo que estaba mal, y se lo mostró al hombre claramente en el Sinaí. El hombre desobedecía cada 2 por 3 al Señor y termina siendo esclavo del pecado. Ahora, verso 26. Pero la otra mujer, Sara, representa a la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Diga conmigo, y es nuestra madre. Pues se lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, pero es para nosotros también. Sara es de alguna manera nuestra madre, porque nosotros, nos enseña la palabra, que somos el Israel espiritual de Dios. Amén. La iglesia del Señor. Así que nosotros somos en Cristo Jesús, somos descendientes de Abraham también, pero de esa línea, no de Ismael, sino de Isaac, pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos son pueblo de Dios acá? Entonces, Sara, en esta comparación, es nuestra madre. Somos hijos de la libre, no de la esclava. Amén. ¿Somos un milagro de Dios, sí o no? ¿O no somos un milagro de Dios nosotros? ¿O el nuevo nacimiento que se produjo en nosotros no fue un milagro del Señor? Claro que sí. Era imposible que nosotros fuésemos hijos de Dios. Y sin embargo hoy lo somos por un milagro del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Yo les daría un aplauso al Señor, ¿sí o no? Porque ahí está nuestra salvación. Somos la iglesia del Señor. Amén. No sos hijo de Agar, no sos hijo de la esclava, somos hijos de la libre, somos hijos de Sara. Amén. ¿Qué más dice la palabra? Como dijo Isaías, y acá el apóstol Pablo cita al profeta Isaías: alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. 28. Y ustedes, amados hermanos, le vuelve a hablar a la iglesia acá, ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael. Siempre, hermanos queridos, Ismael persigue a Isaac. Siempre Ismael le hace la vida áspera, la vida difícil a Isaac. Amén. Todo lo que nace de intentos humanos termina siempre estando en conflicto con lo que nace del Espíritu, lo que nace de Dios. Amén, hermanos. Apliquémoslo a la iglesia. Todo lo que nace, todo lo que intentamos y lo que surge de intentos humanos, de nuestro propio pensamiento, de nuestras propias ideas, de nuestra propia voluntad, de nuestro propio plan, termina siempre estando en conflicto
con lo del Espíritu. ¿Sí o no? Pasa en muchas denominaciones o en muchas iglesias, hermanos, cuando hay un grupo que se levanta en un legalismo extremo y entran en una religiosidad, eso va coartando la libertad de la iglesia y siempre está en conflicto con el mover del Espíritu. Y al mover del Espíritu lo ven como libertinaje, lo ven como algo liviano, y sin embargo Dios está obrando y Dios está moviendo con libertad. Tengamos nosotros ese cuidado. Amén, hermanos. No podemos caer en la religiosidad o en el costumbrismo, porque eso es Ismael, ¿no? De querer agradar a Dios en nuestras fuerzas. Solamente podemos agradar a Dios por el Espíritu. Amén, hermanos. Leemos un poquito más y estamos acá. Y ahora aplicamos la palabra un poquito más. Pero ahora son perseguidos por los que quieren cumplir la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Fíjate, lo aclara otra vez. Ismael nació del esfuerzo humano. Persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Qué es lo que nosotros queremos, hermanos? ¿Qué es lo que querés para tu vida? ¿Qué es lo que querés para tu familia? ¿Qué es lo que queremos para la iglesia nosotros? ¿Lo que nace del esfuerzo humano o lo que nace del Espíritu, por un milagro del Espíritu Santo? Lo que nazca del esfuerzo humano, eso va a ser un Ismael. Lo que nazca por un milagro del Espíritu Santo de Dios, eso va a ser el cumplimiento del propósito y de las promesas de Dios. El verso 30 dice, porque dicen las Escrituras, ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Eso es lo que leímos. Acá cita las Escrituras de lo que Sara le dijo a Abraham: no va a compartir la herencia, tienes que echar. Y Dios se lo confirmó y le dijo: haz lo que está diciendo Sara. Amén. Así que hay que echar a la esclava. Decir conmigo, tenemos que echar a la esclava. Y a Ismael también. Todo lo que sea de intentos humanos de agradar a Dios, de que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida, en nuestro esfuerzo, a nuestra manera. Amén, hermanos. Eso no es de Dios. Eso lo tenemos que sacar, lo tenemos que retirar de nuestra vida, lo tenemos que echar de la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Hay que echar a la esclava en el nombre de Jesús. Y al hijo también. Y el verso 31 termina diciendo: así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Amén. Amén, hermanos. Somos una iglesia libre. Somos una iglesia libre. Nosotros, como Restauración y Vida, somos una congregación. Pertenecemos a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Argentina, de Córdoba, mundial del Señor. Pero nosotros somos una congregación y queremos ser, y creo que lo que Dios quiere para nosotros es que seamos una iglesia libre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Una iglesia que confía en el Señor, que espera en el Señor y que anhela los milagros del Señor. Amén. En cuanto nosotros empezamos a confiar más en nuestra fuerza que en los milagros del Señor, nos empezamos a atar, nos empezamos a rebelar contra el Señor. Amén. Entonces acá hay un equilibrio, hermanos. O sea, acá hay unos límites que nosotros no podemos pasarnos y tenemos que tenerlo claro, y el Señor nos advierte. Apliquémoslo a nuestra casa, a nuestra vida, a la iglesia, a cualquier área de la iglesia. Si nosotros estamos actuando más en nuestra fuerza o en lo que ya sabemos, o en lo que ya comprendemos, o en lo que ya hemos aprendido, difícilmente vayamos a alcanzar la promesa del Señor o los propósitos que Dios tiene hacia el futuro con nosotros, hacia adelante con nosotros. Amén. Tenemos que, aunque hemos aprendido, aunque hemos caminado, siempre estar dependiendo del Señor y siempre estar buscando
un milagro más del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo crees conmigo? Entonces fíjate lo que el Señor me hablaba. Las promesas de Dios no se alcanzan por el esfuerzo humano, número uno. Número dos, las promesas de Dios se alcanzan a la manera de Dios. No hay otra forma. Amén. Me acuerdo cuando, y ya saben ustedes el testimonio, pero me venía esto cuando estaba escribiendo estas frases y meditando en esta palabra. Muchas cosas en mi vida personal, y seguro que si vos te pones a pensar en tu vida también, muchas cosas que Dios te habló o que el Señor te mostró por tiempo, quisiste alcanzarla y capaz que hiciste una cosa, otra, intentaste de una manera o de otra y a lo mejor no fue lo que Dios o no se cumplió hasta que te rendiste al Señor, hasta que clamaste al Señor por un milagro. Y en ese momento, cuando clamamos al Señor por el milagro, cuando soltamos nosotros ese anhelo que a lo mejor tenemos, es cuando ocurre verdaderamente el milagro. Es cuando Dios puede intervenir ahí, porque en muchas ocasiones nosotros capaz que habiendo escuchado una palabra de Dios, una profecía, algo que tenemos un sentir en el corazón y a veces intentamos a nuestra manera que las cosas se acomoden. Ahora tenemos que soltarle eso a Dios, clamar al Señor y entregárselo al Señor, porque eso es un Isaac que tiene que nacer y tiene que nacer por un milagro del Señor. Amén. Ahora nosotros ser fieles a Dios, esperando en el Señor, buscando la santidad, la santificación, por supuesto, caminando en el propósito, en la voluntad del Señor, pero esperando el tiempo del Señor. Amén. ¿Se acuerdan que le he contado varias veces lo que me pasó con mi esposa? Y ustedes ya lo saben. Yo estaba ahí re enamorado de ella y en muchas ocasiones sabía que yo tenía claro que ella era mi esposa, pero ella no lo tenía claro como yo, ¿no? En un tiempo. Le costó más llegar al entendimiento. Creo que Dios lo permitió así. Pero yo intenté de una y otra manera hacerlo a mi forma y conquistarla de alguna manera, hablarle, mensajearla, mandarle mensaje, invitarla a salir, y no hubo forma, hermanos, hasta que agoté, ¿no? Mi manera, mi forma. Pero un día le entregué ese sentimiento que yo tenía, porque era genuino, era sincero, era de corazón, y yo creo que era de Dios. Yo sabía de alguna forma que era de Dios. De hecho, se lo había dicho a ella. Ella me decía, seamos amigos. Yo le dije, no, es que vos sos mi esposa. Y ella me miraba y decía, estás loco, estás chiflado porque no quiero saber nada con vos. Pero había una convicción. Pero tenía que ser en el tiempo del Señor. Este matrimonio, esta relación tenía que nacer de Dios, porque era un Isaac. ¿Se dan cuenta, hermanos? No sé si me explico, ¿no? Era propósito de Dios. Pero no podía ocurrir de otra manera porque lo íbamos a arruinar, íbamos a entorpecer el propósito de Dios. Un día orando al Señor le entregué ese sentimiento, pero de verdad, genuinamente, estaba yo buscando al Señor y quería que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Entonces dije, Señor, te entrego este sentimiento, te entrego a Noelia, te entrego todo, no quiero no quiero entorpecer nada, yo me quiero centrar en adorarte, en servirte, hacer lo que estoy haciendo en la iglesia, ser fiel en lo poco. Y en ese momento, hermanos, cuando se produjo ese quiebre, fue cuando el Señor operó el milagro. Y fue milagroso, ¿fue milagroso, sí o no? Fue en un día, ¿no? Después mi esposa les cuenta ahí bien la historia, cómo fue. Pero fue en un día, en una reunión que ella me vio distinto. Y de repente era el Marcos normal, que pasaba desapercibido, pero de repente, algo Dios hizo. Amén. Y nació Isaac, ¿no? Y hoy en día Isaac tiene 18 años, ¿no? Vamos a cumplir. De casados, ¿no? 18 años, 19 años, porque nos pusimos de novio un año antes, ¿no? Fíjense. Y se cumplió el propósito de Dios. Lo mismo me pasó con el pastorado, lo mismo, con varias situaciones en mi vida. A veces yo he tenido una palabra del Señor. ¿Cuántos acá tienen palabra de Dios? Hay propósito. ¿Ninguno tiene palabra de Dios? ¿Solo Héctor?
¿Cuántos tienen acá? Y propósitos de Dios y profecías del Señor. Y capaz que todavía no se han cumplido y estás ahí, pero uno a veces se desespera y uno dice, ¿cuándo? Y a lo mejor el Señor está diciendo, cuando te rindas, ¿no? Cuando sea el momento de Dios. Pero no lo hagamos a nuestra manera, hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo obre y que nazca Isaac como un milagro del Señor. El Señor se va a llevar la gloria completamente. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Yo tenía también palabras sobre mi ministerio, mi pastorado, pero fue como un milagro. Yo en un momento, y mira que he visto, hermanos, y he visto a mucha gente a veces manipular la situación y querer acomodar o ver o pensar en otros y de alguna manera intentar ir llevando ellos, conduciendo ellos la situación. Deja que Dios lo haga. Amén. Si Dios cumplió, si Dios te dio una palabra, Dios la va a cumplir. Amén, hermanos. El milagro va a ocurrir en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Ese milagro, ese Isaac van a hacer, y eso es lo que te va a traer a vos multiplicación, descendencia, el favor de Dios y la gracia de Dios sobre tu vida. Amén, hermanos. ¿Se entiende? Ahora, mira, nunca Dios cumplirá sus promesas a nuestra manera. Entonces, ¿cuál es la manera de Dios? ¿Cuál es la forma en la que Dios obra? Bueno, lo que te estoy diciendo, ¿verdad? En su tiempo, el Señor es muy creativo a la hora de hacer las cosas. Y no hay un modelo específico. Sí que uno sea fiel a Dios, que sea genuino con el Señor. Y que vos no tengas doblez, ¿no? de vida, sino que estés siendo sincero con el Señor y buscando al Señor de corazón. Pero sí quiero decirles algo, que la manera de Dios es atravesando lo imposible. Nunca será de manera posible para nosotros, porque ahí entra lo humano. Así que lo que va a ocurrir, el cumplimiento de las promesas de Dios para vos, va a ser atravesando la pared de lo imposible. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Amén, hermanos? Porque si es posible, entonces no necesitamos al Señor. No necesitamos la fe. Ismael fue posible humanamente, pero Isaac no era posible humanamente. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál era el camino de Dios? Isaac, lo imposible. Estéril, vieja, con la menopausia, todo complicado, ¿sí o no? Era el camino estrecho, ¿verdad? Era el camino difícil, pero ese es el camino del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Porque ahí es donde Dios hace milagro, ahí es donde Dios obra milagro, ahí es donde el Señor muestra su gloria, ahí es donde el Señor nos enseña, esto lo hice yo, no fue por tu mérito, fue por mis méritos. Amén. Amén, hermanos. Nosotros solamente hemos tenido fe, hemos tenido confianza, porque yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Amén. Y el Señor opera el milagro. Amén. Tenemos que atravesar esa pared de lo imposible. Amén. ¿Puedo decirlo conmigo? Tengo que atravesar esa pared de lo imposible. Tengo que seguir creyéndole a Dios. ¿Sabes cuánta gente, cuántas jovencitas que hay acá, por ejemplo, o jovencitos que están acá? ¿Cuántos yo he visto que se terminaron casando con una mujer equivocada, que no era del propósito, porque no llegaba el Isaac? Y terminaron poniéndose de novio con alguna, porque ya tenían tantos años o X años, y ¿qué terminó naciendo? Un Ismael. Terminó naciendo un conflicto tremendo. Y he visto a muchos siervos de Dios, muchachos de Dios, muchachitas del Señor, que por no esperar el tiempo de Dios buscaron lo posible, ¿no? Y bueno, es bonito, por lo menos, ¿no? Zafa, ¿no? Y se terminan casando. Es un drama para toda la vida. Amén. Así que esperemos, decirle ahí, si tenés algún soltero ahí, tocalo ahí, los solteros que tengo acá adelante, los que están, ¿no? Esperá el tiempo del Señor, va a venir, el Isaac va a venir, la Isaac, ¿cómo se diría en femenino, no? La Isa va a venir, ¿no? Va a venir, ¿sí o no, hermano?
¿Lo creemos o no? Y aunque en momentos parezca imposible, atravesaremos esa pared de lo imposible y va a ser una realidad. Amén. Amén, hermanos. Si Dios te habló de ministerio, si el Señor te ha hablado de no sé, lo que sea que Dios te haya hablado, de lo que va a ser tu negocio, de lo que va a ser tu casa, tu familia, tu descendencia, y vos te estás viendo ahí, pero si no tengo nada todavía, seguí creyéndole a Dios. Amén. Se van a cumplir las promesas del Señor, pero va a ser un milagro. Es la manera en la que el Señor se asegura de que vos y yo tengamos claro de que eso ha sido su propósito. Amén. Y que no ha sido por tu fuerza, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no, Nereo? ¿O no ha sido un milagro la vida de ustedes? Milagro tras milagro, milagro tras milagro. Ahora, ¿qué nos está pasando, hermanos, como iglesia? No lo hablo solo como congregación, sino que a veces lo veo a nivel general. Estamos humanizándonos mucho, demasiado. Hay que profesionalizarse, bueno, gloria a Dios, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, pero las promesas del Señor no las vamos a alcanzar así. La promesa de Dios, gloria a Dios, que nos equipemos, que seamos cada vez más excelentes, por supuesto, amén, pero no podemos perder por ese aprendizaje, por ese equipamiento, no podemos nosotros empezar y nos volvemos a agarrar, ¿no? Nos enorgullecemos, menospreciamos el propósito de Dios, porque ya en nuestra fuerza ya estamos embarazados, ¿no? Ya estamos logrando cositas. Amén. ¿Se entiende, hermano, el mensaje? ¿Se comprende? Amén. Entonces tenemos que tener ese equilibrio, porque va a ser a través de Sara, va a ser a través de Isaac, de Jacob, de las 12, y ahí va a venir nuestra multiplicación y va a venir nuestra bendición. Amén. Y todas las naciones, le prometió Dios a Abraham que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas, pero era en Isaac, no era en Ismael. De hecho, en Ismael, mira lo que vino, ¿no? Bendición no ha venido. ¿Sí o no? Era a través de Isaac y de Sara. Amén. Entonces, hermanos queridos, concluyo diciéndoles, hay una iglesia Agar. Podríamos decirlo de alguna manera. Hay una iglesia Agar. Hay gente en la iglesia. Fíjate que Pablo le advierte aquí a los Gálatas porque había muchos que estaban siendo iglesia Sara del milagro del Señor, de la fe en Dios, de creer por la fe, pero había muchos que se estaban viniendo acá a ser Agar, a hacer las cosas a su manera, intentos humanos, ¿verdad? Tradiciones, costumbres, razonamiento humano. La iglesia no funciona así, hermanos. Amén. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros, si queremos estar vivos, si queremos avanzar en los propósitos de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? No solo de letra, no solo de teología, no solo de esto ya lo sé, ya lo viví, esto ya me lo dijeron. No, lleno del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a experimentar milagros del Señor y vamos a romper la barrera de lo imposible. Y vamos a alcanzar las promesas del Señor para nosotros. Nereo. Insensatos, le decía el apóstol Pablo. Empezaste por el Espíritu y terminaste por la carne. Empezaron por el Espíritu, empezaron siendo Sara, hijo de la libre, y de repente se empezaron ellos mismos a esclavizar de nuevo. Amén. Cuidado con esto, hermanos, en el nombre de Jesús. Porque hay una iglesia Agar. ¿Cómo es la iglesia Agar? La iglesia Agar da a luz Ismaeles, intentos humanos. Amén. Mauro, tu negocio es sobrenatural. Y aunque vos te equipas, aunque vos trabajas, aunque vos estudias, aunque vos ves el mercado, pero la esencia de tu negocio es sobrenatural. Amén. Amén. Beto, tu casa es sobrenatural, tu familia es sobrenatural. Y aunque vos intentás ser un buen padre y nosotros estamos en este mundo y vivimos, ¿no? Pero nuestra esencia, hermanos queridos, como iglesia del Señor, por eso el enemigo no nos puede detener, porque hay milagros en nuestro interior que van ocurriendo día a día. Hay Isaac que van naciendo. Ahora, si nosotros nos dedicamos a hacer nacer Ismaeles, nos vamos a meter en un liazo tremendo y vamos a terminar lejos del propósito. Amén.
Ahora, los Isaac van a nacer en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia Agar es como era Ismael y como era Agar. Rebelde, burro. ¿Cuántos quieren ser burros acá? No entre en eso. Parece que, por lo que nos dice la carta a los Gálatas, parece que alguien puede no ser burro y puede empezar a emburrarse, como diríamos, ¿no? Puede empezar a endurecerse. Puede empezar a verlo todo humanamente. Alguien que anduvo en el Espíritu, como bien dice el capítulo anterior, es el que Gálatas, Pablo le dice, o Gálatas insensato. Esta versión es mucho más dura, porque le dice Gálatas tontos, ¿no? ¿Cómo es que han vuelto otra vez a la religiosidad, a la religión? Amén. Así que, hermanos queridos, cuidado, que puede haber una iglesia Agar, rebelde, burros, tercos, violentos, como era Ismael. La palabra que Dios dio sobre Ismael es que siempre iba a estar peleado con sus familiares, con sus hermanos. ¿No hay gente en la iglesia así? Que siempre está en discordia con los hermanos, que siempre está en conflicto, siempre se está enojando con uno, con el otro, ¿sí o no? Ismael. Amén. Intentos humanos de querer llevar a la iglesia, que los hermanos cambien. No, el hermano, vos no lo vas a cambiar, vos lo que tenés que hacer es aceptarlo, perdonarlo, soportarlo, ¿sí o no, hermanos? Amén. Y en esa fe y en esa confianza, en ese perdón, en ese amor que nos tenemos los unos a los otros, ahí Dios empieza a hacer milagros y empiezan a nacer Isaac, propósito de Dios. Amén. La iglesia Agar siempre está en conflicto con los demás, persigue y se burla de Isaac, se burla de lo del Espíritu. La iglesia Agar no te levanta una mano, está así, mirando y ridiculizando al que adora a Dios. ¿Qué necesidad hay de arrodillarse? ¿Qué necesidad hay de levantar las manos? De expresarle al Señor. Eso es Agar. Amén. Y menosprecia al que está adorando, al que está recibiendo, al que cuando se hace un llamado al altar, corre al altar. Porque quiere que nazca Isaac. Y solo va a nacer por el poder del Espíritu Santo. Amén. El otro está así y humanamente haciendo su camino. Ahora lo que nace de ahí es rebelión contra Dios. Amén. ¿Se entiende el mensaje, hermanos? ¿Qué iglesia nosotros vamos a hacer? Somos hijos de la libre. Amén. Así nos hizo el Señor, así hemos nacido del Espíritu. Amén. Y así nos quiere el Señor, así quiere que sigamos en los próximos años hasta que Dios nos tenga como iglesia, como ministerio, vivos. Amén. No dejes que se endurezca tu corazón, no dejes que la rebeldía entre en tu vida y que te rebeles contra el propósito de Dios y te canse y diga: Dios llegó tarde, Dios ya no. Hermano, nunca el Señor va a llegar tarde. En el momento propicio Dios va a hacer la obra. ¿Cuántos me dicen amén? Y va a obrar el milagro. Tenemos que volver a creer en el nombre de Jesús. ¿Cómo se van a cumplir los anhelos de tu corazón? Si Dios te los ha mostrado y Dios te ha hablado, sobrenaturalmente, volvamos a creer. Amén. No va a ser en nuestras cuentas, en nuestros números, va a ser por un milagro del Señor. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? No va a ser en tu fuerza, no, los años, ya se me han pasado los años, no importa, porque para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Amén. Tenemos que volver a creerlo a eso, porque lo decimos, pero a veces no está en nuestro corazón. Porque el pensamiento humano es: si me acabó el tiempo, no va a haber tiempo, no va a haber posibilidades, no nos alcanza, no esto, no lo otro. Entonces empezamos a buscar a nuestra forma para alcanzar. Hermano querido, confiemos en el Señor. Amén. Busquemos su presencia. Tengamos intimidad con el esposo, la iglesia Sara. Amén. Y van a nacer Isaac. No me cabe duda de que tú, Isaac, van a nacer. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Después el Señor te lo va a pedir también. Pero ese es otro mensaje, ¿no?
para que lo pongas en el altar, como Abraham lo tuvo que poner a Isaac. Pero eso somos nosotros, la iglesia de Cristo. Somos hijos de la libre. No nacimos para ser esclavos, nacimos para ser libres y libres para siempre, por la eternidad. Amén. No hay nada que sea más liberador que saber que cada día puede ocurrir un milagro del Señor. ¿Sí o no? Milagro de provisión, milagro de sanidad. El día que estamos viviendo hoy es un milagro. ¿Sí o no? Esta reunión es un milagro. ¿Sí o no? Y creerlo así, de esta manera. Y en esa fe que va creciendo en nosotros, nos va abriendo camino y se van a cumplir las promesas de Dios. Amén. Nos ponemos de pie, hermano, y oramos en el nombre de Jesús. Quiero terminar leyendo. Bueno, anoté acá, hay una iglesia Sara, por supuesto, ¿no? La iglesia Sara da luz a Isaac. La iglesia Sara vive de milagros y vive por fe. Amén. No por vista, sino por fe. Termino, hermano, leyéndote el capítulo 5, ahí mismo a continuación. Miren lo que dice la palabra. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres. Asegúrate de permanecer libre, porque el Señor ya te dice libre, pero vos tenés que seguir caminando en esa libertad. O sea, lo que quiere decir acá es que podemos volver a ser esclavos. ¿Te das cuenta? Tenés que seguir siendo libre. Y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, le digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. O sea, si vos estás confiando más en tus fuerzas que en el Señor, entonces Cristo no te está sirviendo de nada, porque ya te vales por vos mismo. Amén. Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, diga conmigo, los que vivimos por el Espíritu, puedo decirlo conmigo, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe, así conmigo, por la fe, la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor, o que obra por medio del amor. Amén. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. O dice la Reina Valera, que obra por medio del amor. Amén. Amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo también, a la iglesia del Señor. Amén. Amén, hermanos. Que no se apague nuestra fe. Cerrá ahí tus ojos un momento, oramos en el nombre de Jesús. Oro por mis hermanos, oro por la iglesia. Señor, esperamos milagros tuyos. Si hay alguien acá que todavía está esperando los milagros del Señor, yo te pido que levante tu mano al cielo. Quiero orar por vos. Capaz que hay algo que vos ves imposible, capaz que te das cuenta por esta palabra que quizás has dudado del Señor, como Sara dudó, y por eso ideó este intento humano, como lo dice Gálatas, intentos humanos. En el nombre de Jesús, por ahí no van a ser, Isaac, van a ser por un milagro del Señor. En el nombre de Jesús, no nos falte la fe, no nos falte la fe, no nos falte la fe para creer que esa barrera se va a romper, para creer que ese milagro va a venir, que ese familiar se va a convertir. En el nombre de Jesús, que tu familia va a ser transformada. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, que ese propósito, esas palabras se van a cumplir.
en el nombre del Señor Jesucristo, que la gloria del Señor se va a manifestar, que vas a empezar a experimentar milagros del Señor. Oro acá en el nombre de Jesús. Enciende nuestra fe, Señor, enciende nuestra fe. Ahora, Espíritu Santo de Dios, sopla en nosotros para volver a orar por los enfermos, para volver a creer en un milagro en la casa, en la economía, en los recursos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces hacemos cuenta, hermanos, e intentamos humanamente? Y Dios ahí está esperando, diciendo: ¿cuándo va a clamar a mí? ¿Cuándo va a clamar a mí de corazón? ¿Cuándo me va a entregar esa situación a mí? Porque está el Isaac ahí por nacer. Y nosotros estamos tratando de hacer nacer un Ismael. En el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos entregártelo todo, Señor. Hoy queremos rendirnos completamente a ti, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, te creemos a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, queremos tu libertad, Señor. Valoramos tu libertad, Señor. Somos hijos de la libre. Sara era libre, nació en libertad. Agar, aunque era más joven y aunque era fértil, había nacido en esclavitud. Todos nuestros intentos humanos nos van a llevar a la esclavitud, nos van a llevar a conflictos. Todo lo que nazca del Espíritu nos hará libres, nos hará libre. Tu corazón estará libre, tu mente estará libre. En tu interior vas a sentir la libertad del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora brota Espíritu de Dios y trae libertad, rompe ataduras, rompe cadenas, Señor. En el nombre del Señor Jesús, ahora hubo un momento donde Abraham tuvo que echar a la esclava, porque ese hijo estaba creciendo. Ya Ismael tenía fuerza. En cualquier momento, si lo dejaba crecer, iba a matar a Isaac en la adolescencia o en la juventud. Por eso tuvo que rápidamente obedecer a Dios y echar a la esclava y al muchacho. En el nombre de Jesús queremos echar a Agar de nuestras vidas, Señor. Queremos echar a Ismael de nuestras vidas, Señor. No queremos ser rebeldes, no queremos ser tercos, Señor. Queremos dejar a un lado, Señor, toda esa indomabilidad, Señor, en nosotros y ser dóciles para ti, Señor. Ser mansos para ti, Señor, humildes de corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si puedes levantar tu mano al cielo, ahí decirle al Señor con todo tu corazón, en tus propias palabras: Señor, perdóname, Señor. Perdóname por mis intentos humanos, Señor. Perdóname por querer hacer las cosas en mi fuerza. Perdónanos, Señor, como iglesia, Dios mío, si en muchas ocasiones te hemos fallado, Señor, si hemos querido avanzar y lo hemos hecho a nuestra manera, Señor, perdónanos, Señor. Hoy queremos echar fuera a Agar y a Ismael. No lo queremos en medio de nosotros, Señor. Queremos a Isaac. Queremos tu propósito. Queremos tu promesa, Señor. Queremos tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Queremos que tú seas el centro, oh Dios, que tú te lleves toda la gloria, Señor. Queremos tu milagro, Señor. Lo seguimos anhelando, Señor, y es nuestro deseo más grande, más fuerte, Señor. Es nuestro deseo más profundo, Señor, que tú te glorifiques y que sigas obrando, sobrenaturalmente en medio de nosotros, Señor. Milagros tuyos, Señor, milagros tuyos en este lugar, milagros tuyos en esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Mientras adoramos al Señor, deja que el Señor opere, deja que el Espíritu Santo, quizás alguno tenga que volver a caminar en esa libertad del Espíritu, en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hay barreras que vamos a atravesar en estos días. Hay paredes de imposible que vamos a atravesar en estos días. En el nombre del Señor Jesucristo, le cantamos al Señor, le exaltamos.